Hola, hola. Bienvenidos a este cuarto y último video donde vamos a terminar de ver semejanza de triángulos. Y aquí lo que vamos a ver son ejercicios de aplicación y te vas a dar cuenta cómo en algún momento tú puedes llegar a calcular la altura de un árbol, por ejemplo, que esté muy alto, que no tengas a la mano ninguna escalera, de un, por ejemplo, espectacular, a lo mejor, esos que pasas por la calle y observas que están muy altos, y entonces de una manera indirecta lo vas a poder calcular. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Bien, comencemos con este ejercicio donde me piden calcular la altura de esta asta de bandera que tiene una sombra de 2.56 metros. Es fácil de medir esta sombra, pues porque se proyecta en el piso, y aunque son 2.56 metros, pues sí, con un metro, con un flexómetro, fácilmente podrías medir esa sombra. Lo difícil sería es que tuvieras una escalera y estuvieras midiendo esa altura. Para poder realizar este ejemplo, tú debes de tener un objeto de referencia. En este caso lo que observamos es que es una persona. Esta persona tiene una cierta altura, aquí sería 1.60 metros, y proyecta una sombra de 0.96 centímetros. Como puedes observar, estas dos imágenes te muestran triángulos que son semejantes. Entonces sus lados son proporcionales. ¿Cómo sé que son semejantes? Aquí se tiene que cumplir algo, y es que las sombras las tienes que medir en el mismo momento, bueno, a lo mejor una diferencia de 1 o 2 minutos, y entonces el ángulo, este ángulo que está en la parte inferior que se forma con el piso, ¿sí?, que se forma entre el piso y el punto de observación de la parte más alta del objeto, este ángulo se llama ángulo de elevación y es el mismo. Si tú la sombra la divides con una diferencia de un par de minutos, pues ese ángulo será el mismo. ¿Okay? Y también, pues como estamos hablando de una altura y la altura es vertical, aquí vamos a tener un ángulo de 90. Por lo tanto, por el criterio de ángulo, lado, ángulo, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. ¿Okay? Así es entonces como tú puedes calcular distintas alturas. Solamente tienes que tener un objeto de referencia. Puede ser una persona, puede ser una barda más pequeña, puede ser un árbol más pequeño, que tú le puedas medir la altura y la sombra, y medir la sombra del objeto al cual tú le quieres calcular la altura. ¿Sí? En lugar de andarte trepando como chango acá al asta, pues tú puedes calcular nada más. Esa es una medición que es indirecta. ¿Cómo la vamos a realizar? Pues la vamos a realizar como hemos trabajado la semejanza de triángulos. ¿Sí? Y observamos que las bases son lados que son correspondientes. Y aquí tengo la incógnita, que es la altura, que es correspondiente con la otra altura. Entonces es muy fácil, ahí están mis 4 datos. La incógnita, 2.56, 1.60 y estos 0.96 centímetros. Pero ojo, ¿sí?, todas las unidades obviamente deben de estar en las mismas dimensiones. Por lo tanto, cambiemos estos centímetros pues a metros. Voy a ir acomodando mis datos entonces. Tengo en el triángulo 1 a mi altura y a la base de 2.56 metros. Ese es el triángulo 1. Y en el triángulo 2 lo que tengo es la altura de la persona, esta sí la conozco, sería 1.60 metros, y su sombra, que es de 96 centímetros. Recuerda que para cambiar de centímetros a metros simplemente tienes que, claro, dividir entre 100. Entonces equivale a 0.96 metros. Estos 96 centímetros son 0.96 metros. Ahora, ya que todas mis unidades son iguales, ya puedo calcular mi incógnita. La altura entonces de esta asta la obtengo al multiplicar aquí cruzaditos estos dos que sí hacen pareja,
de 2.56 por 1.60, que me da 4.096, y lo voy a dividir entre 0.96. Y el resultado sería la altura de mi asta, que es 4.26 metros. 26 metros, 4.26 metros. ¿Por qué metros? Pues porque así están el resto de mis unidades. ¿Sí? Eso te puede servir para cualquier objeto. Te decía, por ejemplo, un espectacular que necesites calcular la altura, pues lo puedes hacer así, con la referencia de una persona y su sombra. Vamos a ver otro ejemplo, que es este que tengo aquí arriba, para calcular la altura de un edificio. ¿Sí? La altura de ese edificio, ahí está, eso es lo que vamos a calcular, y tengo como referencia un árbol cuya altura se observa ahí marcada de 5 metros. ¿Sí? Estos 6 metros que aparecen aquí es la sombra de mi árbol, y este otro dato de 270 metros, así como lo estás pensando muy bien, esa sería la sombra del edificio. Yo aquí en esto te sugiero que, aunque sea de una manera muy burda, muy simple, separes las medidas de tus dos objetos. Uno es la altura que quieres calcular con la sombra de 270 metros y el otro es el árbol. ¿Sí? El árbol es de 5 metros y su sombra es de 6 metros. Y entonces igual separamos nuestra proporción, sería el triángulo 1, incógnitas, la altura y 270 metros. Para el otro triángulo, el correspondiente de la altura, pues es la otra altura, ¿sí? Que son 5, y el correspondiente de la base o de la sombra, pues es la otra base o sombra, que son 6. Y ahí está tu regla de 3. Resuelve esta regla de 3. ¿Sí? Claro, multiplicando 5 por 270, que son 1350. Lo dividimos entre 6 y me da muchos metros. 225 metros. Sí, es lógico, porque cuando tenía la sombra de un árbol era ligeramente mayor, de 6 metros, ligeramente mayor que su altura, y entonces para el edificio, si tengo una sombra de 270, es ligeramente mayor que 225 metros de altura. ¿Sí? Sería tan difícil medir esta altura. Es más fácil medir sobre el piso, aunque sean muchos metros, pero sí medirlo sobre el piso que poner escalera de este tamaño de 225 metros. Bien, este es el último ejercicio que vamos a ver para este video. Y aquí voy a calcular la altura de la lámpara. Eso es lo que me piden calcular, la altura de la lámpara. Si hasta la persona hay 8.95 metros. De aquí hasta donde está la persona son estos 8.95 metros. Y la persona tiene una altura de 1.52 y su sombra de 2.25 metros. Sabiendo que las dos sombras coinciden. Es decir, aquí en el piso verías reflejada la sombra de la persona y la esquinita de esta lámpara también coincide aquí su sombra. De tal manera que si tú separas los dos triángulos, eso sería lo más conveniente para que vieras las medidas de su sombra, de la altura o de lo que quieras tú calcular. Entonces, yo haría un dibujo con lo que representaría a la lámpara con su sombra y a la persona con su sombra. Me queda claro que la altura de la persona es de 1.52 y la sombra es de 2.25. Ahí estoy construyendo el triángulo con esos datos. Y para el otro, como está medido
a la misma hora es su triángulo semejante. La altura sería mi incógnita, es mi incógnita, pero te pregunto, ¿cuánto mediría entonces la sombra de la lámpara? Nada más 8.95 o sería hasta acá. Pues a como se observa la imagen y que me dice que las dos sombras coinciden, pues sí, tendrías que sumar las dos cantidades, 8.95 más 2.25. Eso me da 11.2, 11.20. Ya entonces, separadas las medidas de los dos triángulos, ya es muy fácil que tú puedas construir tu proporción, tu regla de 3 y que lo podamos terminar de resolver. Para un triángulo, un dato es la incógnita, que es la altura, y el otro es la base de 11.20. Todos son metros, metros, metros. Hasta ahí estamos bien. Y para el otro triángulo, la altura es la de la persona, 1.52, ¿sí? Con su sombra de 2.25. ¿sí? Recuerda que lo que hacemos es acomodar aquí los datos del triángulo 1, acá los datos del triángulo 2. ¿sí? Pero además, aquí lo que estamos acomodando es de manera horizontal. Lo que estamos haciendo es las alturas aquí en el primer renglón y en el segundo renglón estamos utilizando datos que corresponden a las bases. ¿sí? En el primer renglón las alturas y en el segundo las bases. Ya teniéndolo así, pues es fácil resolver tu regla de 3. Tendrías que multiplicar aquí donde los datos están completos, ¿sí? cruzaditos, 11.2 por 1.52, que te da 17.024 y lo vas a dividir entre 2.25. Y entonces ese sería nuestro resultado. La altura de la lámpara es de 7.56 metros, ¿sí? que es menor a su sombra, igual que la persona, la altura de la persona es menor a su sombra. Muy bien, pues espero que te sirvan estos ejercicios que te he mostrado y resuelto aquí y pues que tú sigas trabajando, revisando nuevamente los videos y pues aprendiendo como siempre, de eso se trata, de aprender.